Muy buenos días tengan todos mis hermanos que están a través del internet, las personas que nos están escuchando en el internet, también sean bienvenidos, y también todos los que están aquí presentes. Hermanos, el día de hoy vamos a tener un tema que tiene mucho que ver con decisiones. Tenemos que ver esa parte de las decisiones, porque es donde yo creo que muchos de nosotros podemos estar batallando en algún momento de nuestras vidas o durante toda nuestra vida. Acompáñenme por favor a hacer una oración. Necesitamos de la bendición de nuestro Dios, necesitamos de su gracia, porque Él es el único que puede abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, y sobre todo para que podamos nosotros entender realmente en nuestras conciencias que los temas que tratamos aquí no son temas fáciles, son temas muy complicados, muy difíciles, porque tienen que ver con el alma, y tienen que ver con decisiones, y tienen que ver con lo que nosotros creemos. Padre, bendícenos, Señor. Escucha los corazones el día de hoy, Padre. Escucha esa petición en cada uno, Señor. Tú sabes, Señor, que a veces cuesta trabajo, Señor, porque existe resistencia a tu palabra, porque existen también doctrinas propias, fábulas, porque también, Señor, existe, Señor, la capacidad humana, y a veces esa capacidad humana hace que tu palabra se nuble ante nuestros ojos. Hoy tú da las evidencias, Señor, de lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Haz nueva tu palabra, y tú seas el que hable, Señor. Habla tú al corazón, Señor. Aun quita, Señor, alguna duda, alguna, Señor, incertidumbre, alguna preocupación que tengan los presentes o los que estén en el internet, Padre. Libera la mente, Señor. Quita la opresión, Señor. Quita, Señor, el que se subestime, Señor, tus palabras, Padre. Quita la duda, Señor. Que sea plenamente tu palabra, como dice, Señor, tu preciosa y hermosa palabra, que sea como una espada de dos filos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Da la gracia, Señor. Acompáñanos en este momento, Señor. Amén. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. No es fácil. No es fácil, querido, predicar la palabra. No es algo sencillo. Es algo muy complicado. Es algo muy también privilegiado. Es algo muy sagrado el poder estar al frente y poder expresar lo que el Espíritu Santo ha puesto en los corazones, en el corazón de uno, para poder compartir. Y es una responsabilidad que se carga, y créanme que no es muy liviana esa carga. Es algo muy, muy difícil. Uno entra en una angustia que no sabe uno ya después qué hacer. Ustedes me están viendo a mí, pero yo los estoy viendo a ustedes. Y yo no veo un par de ojos, yo veo muchos pares de ojos. Y al ver esos ojos, yo lo único que veo a veces es duda, o es incredulidad, o es asertiva la mirada. Sea como sea, uno durante la semana está meditando con Dios y le está pidiendo uno a Dios
que poder compartir el día de hoy, domingo. Y yo creo que Dios ha dado la palabra adecuada. Pero a veces existe en nuestras vidas la falta de tomar una decisión. Y yo creo que Dios es muy respetuoso, porque Dios no es un Dios en el cual esté extorsionándonos a cada uno de nosotros para que tomemos una decisión. Es muy respetuoso nuestro Dios. Él es Dios. Y muchas veces les hemos dicho y hemos pensado nosotros a nosotros mismos, y nosotros mismos hemos dicho o hemos pensado: tú, Dios, eres Dios conmigo y sin mí. Tú sigues siendo Dios. Hay personas que han fallecido en medio de nosotros y Dios sigue siendo Dios. Estén aquí esas personas o no estén estas personas. Hace un tiempo murió un predicador muy hermoso, un predicador muy lleno de Dios, David Wilkerson. Y cuando él se murió, créanme que yo entré en una angustia, porque yo dije: se apagó una vela o una antorcha que alumbraba este mundo en medio de tantas tinieblas. Pero Dios sigue siendo Dios. Y así murió David Wilkerson, y él pudo haber levantado otro, iba a levantar otros para poder alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Y Dios sigue siendo Dios. Así es que el día de hoy vamos a ver algunas decisiones que nosotros podemos tomar y que no debemos de tomar, y cómo perjudican esas decisiones en nuestro diario vivir en todos los ámbitos. Nosotros nos llamamos individuos, ¿cierto o no? ¿Y qué quiere decir individuo? Que es uno solo, que no hay nadie igual que tú. En días pasados yo estuve con unas personas que amo mucho y estuvimos en su negocio, y ahí vi a dos gemelitas, y de verdad pequeñitas, las dos acaban de nacer. Y yo le preguntaba a su mamá: ¿y cómo le haces para diferenciarlas? Y le preguntaba a otras de esas personas que son sus familiares: ¿cómo tú diferenciabas a una de otra? Para mí es complicado, si son gemelas, ¿no? Y pues por ciertas características ellas nos podían distinguir. Pero yo dije: bueno, si las características cambian físicas, es decir, una estaba más delgada que la otra, pero si cambian esas características, ¿cómo le vas a hacer para diferenciarlo, no? Porque esas características cambian en un momento a otro y no te puedes estar dando cuenta, y a lo mejor le puedes decir el nombre de una cuando es la otra. ¿Cómo le vas a hacer para poder distinguir a una de otra? Y no me podían decir bien, hasta que les dije: bueno, ¿tienen alguna marca? Sí, tiene un lunar una de ellas. Ah, bueno, esa para mí sería una característica, yo como padre, para poder conocer quién es una y quién es la otra, porque son idénticas. A veces pasa así en la vida. ¿Cómo poder distinguir algo que Dios te manda y algo que Dios no te está mandando? Debes de ver las características, debes de distinguir tú, o debes de tener esa habilidad de poder distinguir entre una situación y otra que no es de Dios, o es de Dios, como veíamos en las enseñanzas pasadas, como poder tomar algo que es de parte de Dios o algo que no es de parte de Dios. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué, hermano? Porque el día de hoy puedes tú tomar ciertas decisiones en donde tú puedas decir: es de parte de Dios. Cuando te das cuenta y viendo el fruto de todo eso, y a leguas otras personas te pueden decir: no es de parte de Dios, porque la palabra de Dios dice esto. Y tú puedes decir: no, es que yo creo que es de Dios. ¿Por qué es de Dios? Te pueden preguntar. Bueno, es que yo tuve un sueño, y en el sueño Dios me decía esto. Y fundamentas tus decisiones en sueños. O puedes fundamentar tus decisiones en tu estado de ánimo, ¿cierto o no? Yo nada más le voy a preguntar aquí a las mujercitas:
Si en ese momento tu estado de ánimo es un estado de ánimo contrario porque estás en tus días delicados como mujer, ¿qué es lo que pasaría con tus decisiones? Créeme que no se los recomendaría que fuesen una toma de decisiones bajo esos principios. Porque hay hormonas que están alborotando tu cuerpo, hay hormonas que pueden estar alborotando tu forma de pensar. Entonces, tomar decisiones en tu estado de ánimo no es bueno. Es más, ¿sabías tú que es muy complicado ir a un centro comercial a comprar tu despensa cuando tienes hambre? Es muy complicado ir a surtirte la despensa cuando tienes hambre. ¿Y sabes por qué? Los estudiosos de la mercadotecnia dicen que cuando las personas van a comprar su súper cuando tienen hambre, compran muchas cosas que no son necesarias. ¿Por qué? Porque en ese momento tienen hambre. Entonces recomiendan, para ahorrar o para tener una buena compra, es que tú vayas alimentado, que no vayas con hambre. Y tus compras van a ser más razonadas. Luego entonces, si hay ciertas cosas que nos están orientando a que nuestras decisiones puedan ser tomadas adecuadamente, ¿no? Cuando los chicos quieren pasar de la preparatoria a la universidad, hay un estudio que les hacen para ver cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus cualidades, para poderlos dirigir bien y que ellos puedan tomar una buena decisión y tomar una carrera que es de acuerdo a sus requerimientos o a sus habilidades, ¿cierto? No, eso permite que tú tomes una buena decisión. ¿Cuántos matrimonios han fracasado por malas decisiones? Y quizás durante la vida, en ese momento matrimonial, tienes que estar tomando decisiones, y si tus decisiones no son las correctas, pues te llevas entre los pies a tu esposa, o te llevas entre los pies a tu esposo, o te llevas entre los pies a toda la familia por tomar malas decisiones. En otras palabras, las decisiones que tú tomes en tu vida, con Dios o sin Dios, tienen un precio que debes pagar. Nadie lo va a pagar más que tú. En una ocasión, una hermanita, hace muchos años, una hermanita que yo la vi cómo creció, yo la vi cómo pudo ella conocer a Cristo. Yo la conocí desde antes de que conociera a Cristo, una jovencita. Llegó el tiempo en que ella tenía que tomar una decisión para casarse, porque ya le estaban proponiendo matrimonio. Y se acercó conmigo con mucha confianza y me dijo: hermano, es que quiero que tú me aconsejes, quiero tomar un consejo de tu parte. Fíjate que fulano de tal me está pidiendo matrimonio y no sé qué decirle, no sé qué hacer, estoy con dudas, no sé qué responderle. Y yo conocí al otro hermano, obviamente. Después de escucharla, yo le dije: mira, hermana, te amo mucho, pero si yo te aconsejo mal y te casas y te va mal, toda la vida te vas a estar acordando de mí que yo te di el consejo. Pero si te va bien en tu matrimonio, si Dios te bendice en tu matrimonio, si tienes un buen matrimonio, jamás te vas a acordar de mí, que yo te di el aval, por llamarlo así. Entonces le recomendé: mejor métete con Dios y que sea Dios el que te dirija. Es delicado tomar decisiones. Y hay decisiones que son de verdad cruciales en la vida de cada uno de nosotros y que tienen una trascendencia, y que tú puedes pagar los platos rotos o puedes pagar las bendiciones de la decisión que tú puedas tomar. Lo espiritual no es la excepción. Y muchos de aquí podrán estarme ahorita entendiendo de cómo las decisiones que hemos tomado a veces nos han repercutido de una forma impresionante en nuestras vidas, en lo espiritual. Y un día decidí seguir a Cristo. Un día decidí dejarlo todo.
Un día decidí dejar todos mis conceptos, todas mis cosas, dejar todo lo que yo representaba el mundo para mí, y créeme que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor. Es la única buena decisión que yo he podido tomar, que ha sido acertada. La mejor, la que más aprecio. ¿Y qué significó eso? No te imaginas qué significó y qué ha significado eso. Y qué repercusiones he tenido por haber tomado esa decisión. Pero también he tenido bendiciones. Así es que si la idea que tú tienes errónea de que las decisiones que tú vas a tomar van a ser siempre buenas, no siempre van a ser buenas. ¿Que siempre van a ser malas? No. ¿Que han sido buenas y que por eso me va a ir bien? No. La prueba es de que cuando tú tomas la decisión de ser cristiano es la mejor decisión, pero no es un lecho de rosas. Porque significa negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, el cual, si no está alguien dispuesto a hacer esas 3 observaciones que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, dice claramente en la Escritura: no podéis ser mis discípulos. Así es que tú claramente debes de tomar decisiones. Nadie las va a tomar por ti. Nadie. Por más que queramos que tú seas cristiano, por más que queramos que nosotros y estemos orando de que tú tomes la cruz, que lo sigas y que te niegues a ti mismo, si tú no quieres, no va a haber poder humano que te convenzca a ti. Necesita venir el Espíritu Santo a convencerte, cosa que yo no dudo que ha estado haciendo Dios. Pero ¿qué existe en tu corazón? O en el corazón de muchos: necedad, egoísmo. Y son aspectos muy particulares que no se ven feos, ¿verdad? Si ahorita pusiéramos aquí al frente una persona necia, una persona obstinada, una persona soberbia, la ponemos aquí y al lado ponemos una ramera o un borracho, un alcohólico que se quede en la calle, créeme tú, y siendo sinceros, ¿quién en aspecto físico o en aspecto como persona se vería peor? ¿Quién? Bajo nuestros ojos. Pues la ramera y el alcohólico. Si nosotros los veríamos aquí, los veríamos demasiado mal a ellos. Y el hipócrita, el que no es realmente sincero, la persona que es ególatra, no se vería mal. Es por eso, o luego entonces es esta característica la que hace más daño al alma. Es lo que hace más daño al alma, es lo que hace más daño al ser humano. El que tú te creas bueno, el que tú creas que está todo resuelto en tu vida. Por eso la toma de decisiones que tú tienes no han sido las correctas, a pesar de que Dios te ha dicho, a pesar de que Dios te ha hablado. Y te puedes emocionar y por un momento puedas sentirte al 100% cristiano con la batería súper llena, pero llega una prueba, llega otra situación y se acaba tu cristianismo o se acaban tus buenos sentimientos hacia Dios. Y Dios no quiere eso. Amén. Dios no quiere que seas de chocolate o de parafina. El chocolate y la parafina, cuando les da el sol, se derriten. Él quiere soldados fuertes. Él quiere rocas que no se mueven y que estén fundamentadas en la roca que es Cristo. Amén. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa el tomar malas decisiones en la vida. Hay muchos en la Biblia. Créeme que hay muchos, y espantosos, pero este es terrible. Este es el más terrible de los ejemplos, porque de aquí es donde emana la condición humana.
De aquí es en donde emana el que tú puedas tener el día de hoy deseos desordenados, pasiones desordenadas, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. De aquí emana la maldad del hombre. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13, vamos a leer. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí, porque no nos ha dado porque Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Muy impresionante, amado. Esta historia la leemos en la escuela dominical, ¿cierto, no? Esta historia ha sido básica para poder compartir acerca de cómo la mujer fue engañada y cómo la mujer se trató de justificar y cómo el hombre también fue engañado por la mujer para comer del árbol y cómo el hombre se justificó y cómo repartió culpas, ¿no? Ha sido un texto en el cual se ha también utilizado para eso, para poder decirle al hombre que es responsable de sus decisiones y no le debemos de echar la culpa a nadie. Pero hoy este texto lo vamos a tomar para hablar acerca de las decisiones. Tomar decisiones, como lo estábamos comentando, son muy importantes, o es muy importante el que nosotros podamos tomar decisiones en la vida. Debemos de considerar al tomar las decisiones las que son peligrosas para nuestra vida y las que no son peligrosas para nuestra vida, las que son delicadas y
y las que no son delicadas y que podemos con libertad tomar decisiones. Pero esto, exactamente que estamos ahorita comentando, casi nadie lo hace. Considerar las decisiones. Es más, el día de hoy podemos nosotros ver que hay personas que dicen acerca del matrimonio, pues es que yo la verdad me aventé como el Borras. Yo no sabía que iba, pero pues bueno, me gustó, era simpática, tenía ojitos bonitos, tenía una figura bonita y yo me aventé. Dije, ahora es cuando, porque quién sabe después si me vuelvo a conseguir otra como esta mujer. Y la verdad le resultó mala la toma de sus decisiones. Otros que dejan trabajos por irse a otros trabajos en el cual no le resultó como pudo haber sido mejor para él. Y podemos ver que la mayoría de todos nosotros en la vida hemos tomado decisiones erróneas, la verdad, siendo sinceros. Yo he tomado decisiones erróneas y yo he lamentado el haber tomado decisiones erróneas. Y durante la vida estamos lamentando el tomar esas decisiones, ¿cierto o no? A la fecha yo he recordado algunas malas decisiones y siento en mi alma como que una necesidad de que el tiempo pudiese volver atrás para poder tomar la mejor decisión sobre eso, aunque ya no se puede. Y las consecuencias de esa mala decisión las pagué yo. Pero en otros momentos las pudo haber pagado mi esposa y llegó a también ella a pagar malas decisiones que yo tomé. Y mis hijos también. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Adán y Eva? ¿En qué esferas de su vida afectó el que Adán y Eva tomaran esa mala decisión en ese momento? Número 1, esa mala decisión de haber tomado de ese fruto, porque dice la Escritura que no lo deberían de haber nada más comido. No dice que solamente iba a ser el error el haberlo comido, sino simplemente tocarlo. ¿No te has puesto a ver ese momento en la Escritura donde dice, no lo toquéis ni lo comáis? El haber considerado ellos el comer ese fruto, el solamente el haberlo tocado, fue donde ellos pudieron tomar una mala decisión. No el hecho nada más de comérselo. Luego entonces nos lleva a pensar a nosotros que a veces llegan esos pensamientos de realizar alguna cosa que es contraria a la voluntad de Dios, y los estás considerando, y estás considerando esos pensamientos y estás acariciando esos pensamientos. Los puso esa mala decisión, los puso a Adán y a Eva en conflicto con la naturaleza. Génesis 3, capítulo 16 al 19, por favor. Dice la Escritura: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Realmente fue una ayuda idónea Eva para Adán? ¿No? Fue ocasión de estorbarle a Adán en su vida espiritual. Por el pecado de Adán y Eva, la tierra fue maldecida. Ya no iban a poder disfrutar de la productividad del Edén. Ellos no tenían que estar trabajando para que pudiesen labrar la tierra, por decirlo así, y poder generar ese recurso natural y podérselo llevar a la boca. Ahora Dios, cuando los expulsa, le dijo a Adán, ahora
con el sudor de tu frente vas a labrar la tierra y vas a comer. Su mala decisión puso en conflicto con la naturaleza. Dice la Escritura, sino que Adán iba en ese momento a labrar la tierra, iba a estar lidiando con los espinos y los cardos para poder obtener el alimento. Lo mismo Eva. Naturalmente iban a tener hijos sin ningún dolor. Naturalmente Eva iba a tener sus hijos sin ninguna complicación. Sus hijos iban a nacer de una forma tan natural y sin ninguna complicación. Pero después de esto, Dios le dijo, ahora con dolores concebirás hijos. Esa mala decisión hizo que hubiese conflicto del hombre con la naturaleza. El día de hoy podemos ver ese conflicto entre nosotros y la naturaleza. ¿Cierto? Tenemos que trabajar, hermanos. Y a veces no tenemos muchas ganas de trabajar, porque estamos cansados, porque estamos enfermos, porque a veces no podemos ni siquiera tener la mente bien cuerda para poder hacer o realizar nuestro trabajo, porque tenemos muchas preocupaciones, porque tenemos nuestros cuerpos enfermos, porque a lo mejor tú siendo mujer, y hace rato platicaba con una hermana que ya está muy cansada, que ya está muy desgastada, a veces no puede ni siquiera hacer su quehacer, a veces no puede ni siquiera cargar cosas, o a veces ni siquiera puede ir a la tienda a comprar una cosa que es necesario para que ella coma. Entramos con conflicto con la naturaleza, ¿cierto o no? A causa de ese pecado que ella tuvo y que él tuvo, el día de hoy nosotros estamos pagando esa consecuencia, amado, con la naturaleza. ¿Te das cuenta cómo las decisiones que ellos tomaron en su tiempo, cómo repercutieron a través de la historia? Y al día de hoy nosotros seguimos pagando esas consecuencias. Pero no solamente puso en conflicto el pecado que ellos cometieron en conflicto con la naturaleza, sino también pusieron un conflicto entre sí. Adán y Eva en ese mismo momento, sus ojos fueron abiertos para el bien y el mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que no tenían ropa, se dieron cuenta que sus cuerpos los podían ver de una manera que anteriormente ellos no la veían. Y el día de hoy nosotros nos podemos dar cuenta que podemos tener conflictos, ¿cierto o no? Dentro del matrimonio, ¿tienes conflictos o no tienes conflictos? Dentro del matrimonio hay cosas que no te convencen de tu esposo, y al mismo tiempo tu esposa, no hay cosas que les convenzcan del esposo, o viceversa, el esposo hacia la esposa, y hay un choque y hay un conflicto. La esposa quiere hacer esto y el hombre quiere hacer lo contrario, y al revés, o los hijos, y hay un conflicto continuo con los hijos, y más cuando están siendo adolescentes, más cuando están creciendo, más cuando llegan a la pubertad, hay un conflicto, hay un desorden. De repente el suegro se quiere meter en la vida matrimonial, o de repente la mujer, la mamá quiere meterse en la vida matrimonial de la hija, y hay un conflicto entre los yernos, hay un conflicto entre los cuñados, hay conflicto en la familia. ¿Todo en base a qué? Al pecado. Todo gira alrededor del pecado. Todo gira al tomar decisiones incorrectas. Estuvieron desnudos. Y dice la Escritura que cosieron hojas de higo y se cubrieron. La relación que tenían entre ellos, que era una relación sana, que era una relación armoniosa, que era una relación de respeto, que era una relación
de verse sin ningún problema, con naturalidad, con transparencia, con honradez, de no dudar de uno del otro, de tener la integridad de no pensar mal del otro ni de la otra. Se acabó. Se acabó. Cambió para siempre como consecuencia del pecado. ¿Tus relaciones cómo están el día de hoy? ¿Cómo están tus relaciones en tu trabajo? ¿Cómo están tus relaciones con tus hijos? ¿Cómo están tus relaciones con tu prójimo? ¿Cómo están tus relaciones con tus padres? ¿Cómo están tus relaciones entre esposos? ¿Cómo están tus relaciones? No me des la respuesta. Te sumo a la pregunta otra pregunta. ¿Será por causa del pecado? Piénsalo. Si tú dejaras ese pecado que está haciendo que estorbe esa relación, ¿cuál sería el resultado? Pero si tú estás abrazando ese pecado, el que tú quieras, y eso está destruyendo tus relaciones interpersonales o familiares con tu esposa, con tus hijos, es por causa del pecado. No es de oquis. Una relación no se destruye nada más de la nada, porque respiraron el aire que produce el canal. O sea, no es por algo que tú respiraste, no es por algo que tú te comiste, no, es por causa del pecado que las relaciones entre las personas se destruyen y ya no se puede ver igual. Empieza la malicia, empieza a hablar mal de la otra persona, aunque la otra persona produzca un sentimiento de pureza hacia ti, aunque se proceda con pureza, pero tú no ves a las personas con pureza y siempre las estás juzgando, siempre las estás criticando, siempre le estás añadiendo pecado a las personas sin que cometan pecado, siempre estás deformando su conducta, siempre estás deformando su carácter, siempre estás sacando algunas cuestiones de las personas, como le hacen en los trabajos. Tú puedes cometer un error en tu trabajo y toda la empresa lo sabe, pero cometes tú una cosa afortunada, tú puedes bendecir a tu empresa en una sola cosa. ¿Quién la sabe? Nadie, ni te premian, ni te aplauden, pero no hagas una cosa mal, porque toda la empresa lo sabe. ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Estás cosiendo hojas de trigo para cubrir tu desnudez? Porque siempre te están viendo ese defecto o ese pecado en tu vida más bien. Y es bien notorio que sacas la amargura, la frustración, el rencor de no perdonar, de no soportar a tu prójimo. ¿Y sabes qué es lo peor? Como lo hizo Adán. Es que oí tu voz y tuve miedo. Has escuchado la voz de Dios que te ha dicho: arrepiéntete. ¿Por qué guardas rencor? ¿Por qué no sabes perdonar? ¿Por qué siempre estás criticando y juzgando a las personas? ¿Por qué siempre le estás añadiendo mal a una persona cuando siempre ha procedido para bien, para contigo? ¿Por qué estás... Créanme que yo he pensado algunas cosas cuando yo he visto a relaciones matrimoniales. Hace mucho tiempo yo vi una relación matrimonial en donde la mujer era una cristiana muy esmerada, muy devota a Dios. Y su esposo no era devoto a Dios, era un terrible pecador. Y siempre traía a su esposa a la raya y siempre la estaba atormentando y siempre la estaba juzgando, siempre la estaba regañando, siempre estaba queriendo ponerle el pie en el cuello, siempre la tenía en la opresión a la mujer. Y la mujer estaba ya muy alterada por esa situación, ya estaba como una olla express, ya quería
respirar un poco de aire, pero no podía ella porque el esposo la oprimía mucho. Terminó sucumbiendo esa mujer y terminó muy mal, porque su vida anterior no había sido nada agradable. Y yo pensaba en ese tiempo, ese hombre era un tonto, perdón de la palabra, porque prefirió una mujer así que una mujer cristiana que lo amaba, que lo respetaba, que lo honraba, que luchaba por amarlo, que luchaba y se esforzaba por respetarlo. Y qué tonto, perdió lo mejor. Independientemente de que la mujer tomó su decisión, independientemente de eso, pero él sumó para que su mujer cambiara y prefirió una mujer así y terminó muy mal, muy mal. Y después el hombre lamentaba, ya no podía hacer nada porque la mujer ya había tomado su decisión. Puso un conflicto, el pecado, entre las personas. Puso un conflicto con Dios. Dios los tuvo que expulsar del huerto del Edén. Dios tuvo que expulsarlos. Dios tuvo que alejarlos del árbol de la vida, que es Cristo. Y le dolió. Dios se separó de ellos. Tuvo miedo, dice la Escritura. Oí tu voz y tuve miedo. ¿En qué momento de la Escritura, antes de ese evento, vemos nosotros que Adán o Eva le dijeran a Dios: tengo miedo de ti? ¿En qué momento lo vemos? En ningún momento. Y el día de hoy hay mucha gente que tiene ese mismo sentimiento. Es que tengo miedo de Dios. Pero nada más se quedan en el miedo, pero no se convierten, no se restauran con Dios, no restauran esa relación para con Dios y se quedan en el miedo, se quedan en el pavor, se quedan en el supuesto respeto para Dios. No es que Dios es muy respetuoso, y si es muy respetuoso, ¿por qué no lo respetas? Ha habido gente que hasta ha blasfemado en contra de Dios, ¿cierto o no? Y se burla de las cuestiones de Dios. Ese pecado hizo que se separara la relación armoniosa que había entre el hombre y Dios, como el día de hoy. Piénsalo. Hoy, ¿por qué muchos hombres, hablando de hombres y mujeres, por qué no se convierten a Dios? Por el pecado. Porque no quieren dejar el pecado, porque sí reconocen que hay un Dios, pero no se someten a Dios. Reconocen que Dios es Dios y que es un Dios muy grande, con autoridad, con poder, y te pueden recitar todo y parece que lo que hablan realmente conocen a Dios, pero realmente no hacen la voluntad de Dios, porque no se someten a la voluntad de Dios, se someten a su propia voluntad. En medio del pecado hubo una separación o un conflicto entre Dios y el hombre. Hubo una separación en lo espiritual y en lo físico. Dios los desechó del Edén. No solamente eso pasó con la vida de Adán y Eva, sino que también, como nosotros lo vemos tristemente más adelante en la historia, hubo un conflicto entre los hijos. Sí, el pecado de los padres arrastró a los hijos. ¿Piensas que tu pecado se va a quedar nada más en ti? ¿Piensas que tu forma de ser, tu egoísmo, tu egolatría, tu vanagloria se va a quedar solamente en ti? No,
No, el pecado va a arrastrar a tus hijos, a tus hijas. El día de hoy he visto muchos otros ejemplos donde el pecado de los padres ha desgraciado la vida de los hijos. Y el día de hoy los padres pueden estar llorando y pueden estar clamando y pueden estarle diciendo a Dios, por favor ayúdanos, y Dios ya no los escucha. ¿Por qué? Porque ya hubo esa separación. Pero los hijos están pagando el precio. Caín y Abel, en una ocasión, ya estando fuera del paraíso, Abel dijo: ofreceré un sacrificio a Dios. Y aquí hay dos aspectos importantes que los comentaristas dicen: el por qué fue agradable el sacrificio de Abel y no de Caín. Cuando fueron desechados los padres, Adán y Eva, Dios les quitó esa vestimenta ridícula de higos, de hojas de higo. ¿Y qué dice la Escritura que les puso? Pieles de animales. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mató a unos animales. Sacrificó a unos animales con tal de cubrir la vergüenza del hombre. Es una figura que habla acerca del posterior sacrificio que iba a hacer el Señor Jesús, que por medio de sangre íbamos a ser lavados de nuestro pecado. Los hombres sabían en ese momento que el sacrificio tenía que ser a través de sangre. Por eso Abel, no es porque fuese un pastor de ovejas, no es porque él estuviese tratando con animalitos y Caín no. Caín era de huertas, entonces como Caín era de huertas, le ofreció lo de la huerta, y Abel, como era pastorcito, le llevó algo correspondiente a lo que él trabajaba. Unos comentaristas dicen que sí es correcto eso, pero otros dicen que no, que era porque ambos sabían que el sacrificio perfecto para Dios era derramar sangre en conmemoración de ese evento de la salida del paraíso. Es por eso que Caín no se esforzó. Es por eso que dicen que Caín le dio algo que para él era mucho menos de valor en su corazón, y por eso le ofreció legumbres, y por eso Dios no se agradó de su ofrenda. Aunado a su corazón malo. Pero independientemente de eso, hubo un conflicto entre hermanos. El pecado arrasó a los hijos entre ellos, y hubo una enemistad. A tal grado hubo la enemistad que Caín mató a su propio hermano. El pecado arrastra y destruye. ¿Cuántas veces hemos visto que entre hermanos se hacen cosas terribles, hermanos? Noticias atrás de un joven que su hermano le ganó en el PlayStation, en los juegos, lo mató porque le ganó. Otra noticia en Monterrey, ya tiene más tiempo, una mujer de ascendencia rusa mató a su mamá, mató a su hermana, y después de matarlas, las cortó en pedazos, las tiró a la basura y se fue a una fiesta y se fue a comer hamburguesas con sus hijos, con sus amigos.
terrible conflicto. Un terrible conflicto por el pecado. Tú puedes decir, qué brusco es eso, pero en mi caso no pasa igual. ¿Cómo solucionan tus hijos los problemas entre ellos? ¿Cómo? Hoy responde eso. ¿Cómo tus hijos están resolviendo sus problemas entre ellos? ¿Se perdonan o se están guardando rencor y no se hablan durante semanas? ¿O uno de tus hijos le retira el habla a uno de tus otros hijos y no les habla? Amado, yo lo he visto en muchos casos y en lo particular lo he pasado. Hay un conflicto fuerte por el pecado, por una mala decisión. ¿Sabes cuál es lo triste? Que nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Nunca sabrás. Como que no hay una medición. Como que al momento de pecar nunca calculas o nunca se calcula hasta dónde te va a llevar el pecado. Nunca. Porque si lo calcularas, porque si supieras, porque si dieras tú un cálculo rápido, te abstendrías de pecar. Porque sabrías y tendrías en cuenta cuál es la cuenta que te va a salir o te va a resultar de haber tomado el pecado en tus manos o en tu corazón. ¿Cierto o no? Tú vas al súper a hacer tu súper y llevas 500 pesos y haces un cálculo de lo que te vas a gastar. Y no te puedes pasar de ahí y te tiene que sobrar un poquito más para el regreso o para el estacionamiento, pero no te puedes pasar de ahí, tú calculas. Pero si así calcularas lo que te cuesta pecar, créeme lo que no pecarías. Verías las dimensiones del pecado. Verías lo que te equivale el que tú tomes una mala decisión del pecado. Yo he visto cómo padres se han llevado a sus hijos a tomar, se los han llevado al pecado porque dicen, bueno, es que de que se vayan con sus amigotes, mejor conmigo, así yo los estoy vigilando. Puros pretextos también para darle rienda suelta al pecado. Y ya después quieres ver a tus hijos bien comportados y ya no puedes tú pararlos y están borrachos delante de ti diciendo obscenidades, diciendo groserías, faltándote al respeto, y luego te preguntas, ¿y por qué es eso? Porque ese es el resultado de tu pecado. No lo calculaste, amado. Y al no calcularlo, al no presumir cuánto te iba a costar el haber tomado esa decisión, es el resultado terrible. Dios quiere que calcules. Calcula lo que equivale el pecar. Es cualquier cosa el pecar, créemelo. Hace poco yo tuve que pedir perdón a una madre, la cual yo veía que se afligía cada vez de que yo iba a buscar a su hijo, porque nos íbamos de borrachos, porque eran 3 días de estar de borrachos y que la madre no sabía de él. Y me veía la mamá y decía, ahí viene ya y yo creo que la madre ya no me soportaba, ya no me toleraba, y yo veía cómo sufría. Y en ese tiempo, hace poquito, yo tuve la oportunidad de estar con ella y públicamente le dije, señora, perdóneme. Pero ¿sabe qué? Mi mamá también sentía lo mismo cuando su hijo iba a verme. Pero hasta ese momento calculas el pecado. Cuando
cuando ya te arrasó, cuando ya te destruyó, cuando ya hizo añicos tu vida, cuando ya hizo añicos tu mente, cuando tú tomaste la decisión de acariciar el pecado y de verlo. En ese momento tú no lo calculas, pero ya después estás pagando los trastes rotos, ya después estás pagando la factura, y créeme que no es una factura muy padre, muy bonita. En el momento podrás disfrutar, en el momento yo disfrutaba con mi amigo todo, en ese momento estábamos disfrutando, pero ya después estábamos los dos llorando. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo te podré decir que tu pecado es muerte? ¿Cómo lo podrás entender? Que tú al pecar no solamente te separas de la naturaleza, no solamente te separas de Dios, sino que hay muerte, que no eres feliz. Así te vea en el Facebook, así te vea en el Instagram o donde tú quieras y mandes que estás disfrutando de la vida y estás ahí bailando y estás tú gozando de la vida. Créeme que después yo no te veo, pero sí te ve Dios, cómo estás llorando en tu cama, solo, sola, porque te gastaste todo y ahora no tienes ni para comer. La paga del pecado es muerte. Pero no solamente hubo ese conflicto, puso a toda la humanidad en conflicto con Dios. Esa no es la decisión de hoy, Adán. Puso en conflicto a toda la humanidad, y lo seguimos viendo el día de hoy. Un ejemplo. Número 1, les costó su futuro. Adán y Eva fueron expulsados por Dios del Edén por el resto de sus vidas. Sus hijos tuvieron un conflicto grande y Caín mató a Abel. Siguió creciendo el pecado, siguió creciendo. Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vean qué terrible lo que dije de Dios. Qué terrible. Qué terrible. Yo he visto padres cuando ven a sus hijos sumidos en la drogadicción, sumidos en la delincuencia. Yo los he visto cómo se quieren arrancar los cabellos y que quieren regresar el tiempo atrás. Pero nada se compara con lo que dice aquí la Escritura en el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amado, yo no he visto una expresión de tal magnitud como esta en la Biblia, en ninguna otra, Y lee tu Biblia. Y si tú me sacas un texto donde tú veas algo mayor a esto, de verdad que reconoceré mi error. Pero aquí yo veo el corazón de Dios. Y dijo Jehová, fíjate, qué terrible.
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué culpa tenían las aves? ¿Qué culpa tenían los animales? Pero se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y el hombre en su egoísmo, el hombre en su maldad, arrastró a toda la humanidad y a todos los seres vivos en la tierra. El pecado del hombre es tan grande, amado, que destruyó a la naturaleza completa. Y Dios trajo el diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo Noé para ser diferente? Honró a Dios. Tomó una decisión. A pesar de ver todo el mundo a su alrededor perdido, a pesar de ver a todos que estaban blasfemando el nombre de Dios, a pesar de que todos los demás tenían desórdenes sexuales, que tenían desórdenes, que mataban, que eran terribles, que hacían toda clase de maldad, no había ley. La ley era la ley del más fuerte en ese momento. Él tomó una decisión. Noé. Y su decisión fue premiada. Tomó una muy buena decisión Noé. Y halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué terrible es. Porque lo que dice en Romanos 6:23, que la paga de tu pecado, o la paga de nuestro pecado, es muerte. Pero date cuenta hasta dónde lleva el pecado. A que Dios lamente en su corazón el haber creado al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Los destruyó a todos. Solamente a Noé y su familia y a los animales que él escogió, a las parejas que él escogió, las pudo sacar adelante. Y se volvió a poblar la tierra, Dios teniendo la ilusión o teniendo el corazón, y dice que se arrepintió Dios y le dolió. No destruiré más al hombre, dice la Escritura. Hizo un pacto y puso el arco iris en señal al hombre, decirle: no voy a volver a hacer esto porque me dolió en mi corazón. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Con esto terminamos. La mala decisión que tú tomes en tu vida conforme al pecado, específicamente hoy, conforme al pecado, ya viste las consecuencias. ¿Qué puedes hacer? Primera de Juan, capítulo 1 al 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Entonces voy a poner ahorita una cajita aquí, en donde yo voy a estar de un lado con una mantita aquí oscura, negra, y del otro lado otra persona para que me estén confesando sus pecados. No, ese es el sentido. El sentido es de que vayas con Dios. Que vayas con una integridad. Que seas íntegro en tu corazón.
que haya una integridad, que haya un deseo realmente de cambiar y de que todas las cosas a tu alrededor puedan ser transformadas, tu hogar, tu entorno, tu familia, tu vida misma, tu esposo, tu esposa, y que pueda haber una armonía conforme al corazón de Dios, no conforme a tu voluntad. Amén. Y cómo te vaya, ya sabes cómo te va a ir si tomas una buena decisión, pero tendrás una eternidad, cosa que el día de hoy no tienes. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tienes una factura que está ahí pendiente. ¿Qué tan a menudo, como reflexión, qué tan a menudo te detienes para pensar en las consecuencias antes de caer en la tentación o en el pecado? ¿Te has puesto a reflexionar en todo lo que puedes tú o todo lo que puede suceder si escoges ser guiado por el pecado? De tomarlo como un sí. ¿Cómo ha cambiado tu manera de pensar en cuanto a tus decisiones? ¿De qué manera el pecado ha causado conflictos con otras personas? Los cristianos te pueden abrazar y te pueden dar un abrazo, como hace 8 días. Yo no estaba aquí, pero estaba en otro lugar, pero yo estaba viendo la reunión y yo decía, qué hermoso ambiente, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso ambiente, qué hermoso ambiente de coinonía, de amor, de compañerismo, de sentimientos. Yo quería estar aquí para poderlos abrazar. Tengo mucho tiempo que no abrazo a muchos de ustedes y yo quería estar aquí para abrazar a todo el mundo y poderles decir que Dios pueda bendecirlos. Hay un amigo mío que está en el hospital, que es yerno de Conchita, y yo quería verlo y yo quería abrazarlo y decirle, amigo, Dios te ama mucho, y quería decirle muchas cosas. Y yo al ver eso dije, qué hermoso. Pero ¿cómo les fue a muchos que quizás te abrazaron y te quedaste como un tronco, o como si estuvieran abrazando este púlpito inamovible, quedó secos? Qué terrible. ¿Qué ha hecho Dios en ti para que cambies esa actitud pecaminosa? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo te ha hablado? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha hecho querer que tú reflexiones? ¿Cómo el pecado ha hecho una brecha entre tú y los hombres? ¿Cómo Dios te ha hablado a tu mente? ¿Y cómo Dios ha insistido en tu corazón? ¿Y cómo te has obstinado en no hacerle caso a Dios? Porque hacerle caso a Dios significa que te derrotes y quizás pidas perdón a qué persona, por haberle dañado su reputación, o haber hablado mal, o haberle dicho o hecho algo malo. ¿Cómo has visto tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Aunque me digas el día de hoy, en gloria, amén, no, mi relación está hermosa. Yo lo dudo. Y no necesito vivir contigo, solamente veo tus ojos el día de hoy y no me refleja una gloria, me refleja una tristeza, un pesar. En muchos, no en todos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
de toda maldad. No hay nadie bueno, ¿eh? No hay nadie bueno aquí en medio de nosotros. En medio de nosotros hay infinidad de pecadores y de pecados. De verdad. Pero hay quienes ya fueron lavados por esto. Y hay quienes no han sido lavados. Él es fiel para limpiarte de toda maldad. No ha quedado de Él. No ha quedado. Han sido tus decisiones. Han sido tus buenas o malas decisiones. Hoy llévate esto en tu corazón. Tus decisiones, hablando de pecado específicamente, te han separado de Dios. Te han separado de tus relaciones familiares, sentimentales y emocionales. Ha perjudicado tu vida familiar porque ha puesto una disputa o ha puesto en problemas a tu familia, tus hijos. Tu pecado ha perjudicado a tus hijos, ha perjudicado a tu esposa, ha perjudicado a tu esposo, ha perjudicado a las personas que tienes a tu alrededor. Es como el cáncer. El cáncer se riega y perjudica otros órganos que estaban sanos, pero los pudre. Así ha sido tu pecado. Ha podrido las relaciones. Tu pecado pudre relaciones. Ha hecho una separación entre tú y Dios. Y ha maldecido la tierra, tu pecado, tu entorno. Fiel es Dios para limpiar nuestras vidas. No necesitas un mes ni 2 meses de estar escuchando sermones. Necesitas tomar una decisión. Muchas personas dicen, bueno, mira, hasta que sea cristiano. El día de hoy Dios te llama no a ser cristiano, sino que a que entregues tu vida a Cristo, a que seas íntegro con Cristo, a que tengas una devoción con Cristo. ¿Cuándo es? Hoy. No es para mañana. Tú no sabes mañana qué va a pasar. Tú no sabes si te va a caer un rayo. Tú no sabes, no quiero verme fatalista, pero nadie tiene la vida comprada, amado. Es la decisión que debes de tomar. No es para mañana, no es para pasado mañana, no es para el próximo año, no es para tu devocional que vas a tener ahora a fin de año, no es para que tú digas, ay, este fin de año voy a tener una reunión tan bonita en la cual voy a hacer una oración y voy a restituir con mi familia y en ese momento me voy a convertir a ti, Cristo. Porque no sabemos si lleguemos. Así es. Es para que tomes la decisión hoy. ¿Qué te estorba? Nada más te pregunto a ti. ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba para acercarte a Cristo? Adán y Eva solamente Dios les dijo, no la toques y no la comas. ¿Qué te estorba a ti? ¿El tocar o el comer? Cualquiera de las dos cosas te estorba para tu búsqueda de Dios. Pero ¿cuál es lo que te está estorbando a ti? ¿Lo que tocas o lo que comes? Y por eso no estás con Cristo. Y por eso no tienes a Cristo de tu lado para ayudarte en tus momentos difíciles y fáciles. Porque pecado. Si sincero, haz una lista de tu pecado o de tus pecados. Uno se balanza. Y por eso estás entregado a Cristo. Qué triste. Porque Cristo hoy te llama a ti por tu nombre. Por algo estás aquí. Por algo estamos con vida. Cristo
quiere tener una relación contigo. ¿Lo merecemos? No lo merecemos, amado. Pero dice la Escritura que Él es fiel, justo y misericordioso. Y si Él lamentó haber destruido la tierra, después hizo todo lo contrario y mandó a su Hijo. Y fue un sacrificio perfecto. Ese es el mejor arco iris que hemos visto de Dios, el Señor Jesús. Eso es lo mejor que hemos visto de la bondad de Dios, de su misericordia y de su pasión por las almas. Solamente faltas tú. En ti está tomar la decisión. Hoy pone Dios delante de ti y delante de nosotros el camino de vida o el camino de muerte. Está en tu conciencia ya el tomar decisiones buenas y malas. ¿Qué escogerás tú? Y no lo hagas por temor. Hazlo por amor a ese Dios misericordioso, hermoso, y que tiene la intención de cambiar todo tu entorno. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, es muy complicado, Padre. Es muy complicado, Señor. Porque el pecado, Señor, se ha arraigado tanto, Señor, como el cáncer se arraiga en el cuerpo, en las células, en los miembros, Señor, en los órganos, Padre. Hoy, Señor, te pedimos que tú hagas un milagro, Señor, de lo que nosotros no podemos hacer ni pretendemos hacer, Señor. Pero que hoy aquí todos los presentes podamos tomar la mejor decisión, valorar, sopesar, Señor, poner en balanza nuestras vidas, nuestras decisiones, Señor. Y Padre, tomar una decisión correcta, Señor, porque tú estás poniendo, Señor, la opción, tú estás poniendo en el examen, tú estás poniendo en el requerimiento, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Pero nosotros, Señor, Padre, nosotros, y no es que esté en nosotros, porque del que tú quieres tener misericordia la tienes, Señor. Pero tú estás poniendo, Señor, en charola de plata la salvación. Padre, bendice las conciencias, bendice a las personas, Señor, que puedan sentir esa necesidad, Señor, de dejarlo todo, de renunciar a sí mismos, de renunciar al egoísmo, Señor, a la idolatría, a la egolatría, y buscarte con integridad a ti, Padre. El pecado, Señor, ha hecho mucho daño. Desbarata la obra del pecado en los corazones, Señor. Desmantélalo, descúbrelo, Padre. Que el pecador se pueda sentir pecador, Padre, apartado de ti, como Adán y Eva, Padre, lo hicieron, que se sintieron desnudos, Padre, y que en un mal, Señor, sentimiento se hicieron trajes, Señor, con hojas, Padre, y que después los quitaste esas hojas y pusiste unas pieles, Señor, pero tuviste que sacrificar a un animal, Señor. Así, Señor, el día de hoy cubre nuestra desnudez con ese sacrificio, Padre, que tú hiciste perfecto por medio de Jesús, Padre. Cubre nuestra desnudez, Padre. En el nombre de Jesús.